Toma mi vida y llénala de ti. Ven, Espíritu de Dios. Espíritu Santo, yo te anhelo. Manda tu fuego y hazlo en mí. Ven y sopla en mí. Ven y sopla en mí. Levantamos al Señor. Con tus manos, ven y sopla en mí. Ven, Espíritu. Decíselo al Señor, ven y sopla. Ven y sopla en mí. Necesitas del Señor, decirle. Espíritu Santo, te necesito. Toma mi vida y llénala de ti. Espíritu Santo, yo te anhelo. Manda tu fuego y haz tu obra en mí. Ven y sopla en mí. Ven y sopla en mí. Ven y sopla en mí. Levanta tus manos al Señor. Ven y sopla en mí. Ven y sopla en mí. Gracias, Señor, por traernos esta tarde a este lugar. Gracias por habernos llamado por nuestro nombre. Gracias porque podemos celebrar la fe en una iglesia discípula y misionera. Gracias porque hoy podemos transformar en oración esta jornada en la que la parroquia del Buen Consejo nos recibe, en esta Vicaría de Devoto de la Arquidiócesis de Buenos Aires para celebrar el Día del Papa. Y de corazón hacemos presente esa figura querida del Papa Francisco, para que todo lo que podamos hacer en esta tarde, orando y trabajando, reflexionando juntos, sea transformado en oración que le llegue como regalo desde su Argentina natal, allí donde está el Papa Francisco, para que se sienta fortalecido por el Espíritu Santo de Dios al que hemos invocado en esta tarde. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Un aplauso por Francisco. Muy bien. Importante, tomen asiento. Importante que le llegue nuestro amor, nuestro respeto, nuestro cariño al Papa Francisco. Esta semana leía que, tras de que en el mundo hay buenos y malos espíritus, ustedes lo saben, el Papa Benedicto dijo, hay un Papa
y se llama Francisco. Esta semana se publicó esta frase, que es obvia, pero hay lugares donde hace falta recordarlo, ¿sí? A mí desde chiquito me enseñaron el amor al Papa, sea cual sea. Y tenemos uno y se llama Francisco. Y bueno, estamos contentísimos de que podamos compartir nuestra historia, porque todos lo conocemos. Ha estado tan cercano a nosotros en tantos años. Y bueno, es una bendición que hoy esté guiando la Iglesia, ¿no? Con la ternura, con la misericordia que lo caracteriza. Y hoy me pidieron que pudiéramos orar por Francisco, que pudiéramos comenzar esta primera parte de nuestro encuentro hablando de él. Bueno, San Pedro y San Pablo es lo que celebramos hoy, por eso es el Día del Papa. Y lo primero que se me ocurre comentarles es esto de que, ¿por qué lo celebramos a San Pedro y San Pablo juntos en un día como hoy, 29 de junio? Primero porque ambos son los fundadores de la Iglesia de Roma, ¿no? Un dato muy importante. Son fundadores. Son considerados pilares de la Iglesia, tanto San Pedro como San Pablo, ¿no? Uno con el carisma del gobierno, del poder, de las llaves que Jesucristo le otorgó, y otro el más carismático, el evangelizador, el misionero. Las dos cosas, el poder, el gobierno y el espíritu, el carisma, son necesarias para edificar la Iglesia de Jesucristo. Por eso tenemos en Pedro y en Pablo esas dos columnas de nuestra Iglesia. Pedro es el considerado el primer obispo de esa iglesia fundada por ambos, que es la Iglesia de Roma. ¿Y por qué es el obispo de Roma? Es el obispo de todos los obispos, por eso le decimos el Papa, ¿eh? El más importante de todos los obispos, el que se sienta en la cátedra de Roma. Eso Francisco lo dejó muy claro cuando fue elegido el 13 de febrero, cuando él, quizás para muchos, por primera vez escuchaban decir así, el obispo de Roma, porque claro, a veces el título de Papa es como que se nombra más, pero en realidad es Papa porque es obispo de Roma. Por eso es fundamental saber qué estamos celebrando hoy, ¿no? Así que en esta figura del Papa, sea cual sea, como les decía al principio, que hoy para nosotros es Francisco, tenemos la guía y la conducción de la Iglesia, es el que marca la unidad. En una Iglesia tan diversa, tan llena de carisma, tan llena de movimientos, ¿verdad? Es importantísimo tener alguien que marque el ritmo, alguien que diga, por aquí vamos, alguien que marque el horizonte. Y Francisco lo está haciendo con su estilo, con su forma, en este tiempo de gracia que el Señor le ha regalado para la Iglesia. Esto es fundamental saberlo y quererlo, desearlo y orar para que esa fuerza de su ministerio se extienda y se diversifique en todo el mundo. Francisco tiene muchas características, una de las cuales es esto de que quiere una iglesia misionera, discípula y evangelizadora. Él habla de una iglesia en salida. Es una iglesia que no se queda encerrada, es una iglesia que no está llamada a anquilosarse y quedarse en estructuras, sino a ser siempre llevada y conducida por el Espíritu Santo. El otro día, seguramente, como acá hay gente de la Renovación, habrán visto, yo lo seguí por YouTube, a la transmisión de ese encuentro que tuvo el día de Pentecostés, ¿no? Cuando habló del Charis. Y el Papa lo primero que dijo, porque él estaba comenzando una faceta nueva de la espiritualidad carismática en el mundo, lo primero que dijo el Papa es: quien no se abre a la renovación del espíritu se está dejando gobernar por el maligno. Fue fuertísimo, pero lo dijo de entrada, ¿vieron? Entonces el que pega primero pega dos veces. A mí me gustó porque fue como un tipo que salió al ring, ¿viste? Porque también no hay que chuparse los dedos, ¿no? En este mundo hay luchas de espíritus. Y son dos, el bueno y el malo. Así que vos elegís para cuál va a estar. Porque no hay más para elegir. O es uno o es el otro. El Papa se paró ahí con toda la autoridad que tiene en el Salón Pablo VI, en la Sala Pablo VI, y dijo: aquí, el que esté dudando de que esta renovación que estoy proponiendo
no está de acuerdo a los tiempos, que se hubiera hecho de otra manera, que mejor era como lo hacíamos antes, sepan que están trabajando para el diablo. Me salió esa frase como diciendo trabajando para el diablo. Sí, trabajando para el maligno. No se están llevando por el buen espíritu. Esto es fundamental. Bueno, capaz que esa frase de Francisco nos sirve también para repensarnos nosotros ahora como grupos de oración, como grupos misioneros, a ver dónde estamos, cómo estamos parados, qué será que está haciendo falta que renovemos. Normalmente lo que tenemos que renovar, hermanitos, es el fervor, el primer amor. Acá veo que hay también matrimonios que están sentados uno a la par del otro y entonces se acordarán que lo que lo unió fue un enamoramiento. Esa cosa que te emboba al principio y que te hace embarcarte en semejante empresa que es el matrimonio, ¿verdad, chicos? Y no tan chicos, ¿verdad? Y qué lindo de verlos no tan chicos después de cabalgar juntos en esta experiencia del matrimonio, ¿no? Bueno, así como hablamos del matrimonio, también podríamos hablar de un grupo que se junta una vez en una parroquia y dice queremos hacer un grupo de oración, queremos caminar juntos y hay que volver siempre a la raíz de lo que nos ha motivado, de lo que nos ha incentivado, a eso que queremos darle la vida. La renovación de la renovación. Qué bonito, ¿no? Si todos nos pusiéramos en sintonía de querer renovarnos en esta renovación del espíritu que está suscitando grandes cosas. El Papa habla de esa iglesia en salida, pero para salir hay que tener, para salir hay que ser. Entonces es una dinámica que se va dando con el tiempo. Hemos pasado también en la iglesia esos tiempos en los que, sí, yo para dar primero me tengo que formar, ¿no? Y después tenemos gente acumuladas en años en las parroquias, décadas de recibir y que nunca le podés pedir que dé un tema de nada porque ella se tiene que formar. Y yo ya le digo, mire, usted ya más no se va a formar, digamos. Ya yo la veo así, formada o deformada, pero así es, digamos. O sea, mucho más no hay que pedir, ya vaya y dé lo que tiene, urgente, porque si no se le va a podrir adentro, ¿me entendés? Es como decir, estás recibido gratis un tesoro y si no lo compartís, se atrofia. Es necesario que se nos muevan las estructuras, que salgamos de las comodidades. A veces las canciones, yo escucho las canciones que cantan, son hermosas las canciones, ¿no? Recién ahora, no me voy a acordar para decirlo, pero cuando la cantaste a la canción de entrada, había una frasecita que tenía que ver con esto de este Dios que me viene como a pedir toda la vida. Si vos le decís, yo te doy toda mi vida. Ajá. Y cuando te dicen reunión a tal hora, bueno, la vida, ¿entendés? Tu tiempo, quiere decir, tu talento, tus dones, tu dinero, todo. A ver, ¿qué no era que le ibas a dar la vida? Bueno, a ver, empezá a dar. Si empezamos con el pero, ya está fiera la cosa. Entonces, una iglesia en salida es una iglesia que no se arruga, como quien dice, para darse a conocer, para anunciar a Jesucristo. El Papa, una de las cosas que hizo hincapié ahora en el Charis, fue el anuncio del querigma. Hizo hincapié en esto. Nuestros grupos de oración tienen que ser querigmáticos. Si no, en algo están fallando. Todos, Todos los grupos de oración tienen que ser querigmáticos, anunciar el querigma, anunciar la salvación. Mire, y en este contexto de la fiesta del Papa, de la iglesia en salida, acá en Buenos Aires estamos viviendo el sínodo arquidiocesano, que es un estilo de ser iglesia. El sínodo es una manera de ser iglesia, es una iglesia que escucha, ¿saben? Esta es la palabra sínodo, iglesia que escucha. Y por ahí puede venir el don de la renovación, porque en la medida que seamos una iglesia sinodal, una iglesia que escucha y que se escucha, parece que en esa medida vamos a ser iglesia renovada.
renovada en el espíritu. Y hablando de la palabra escucha, hermanitos, nosotros primero tenemos que escuchar a Dios para podernos escuchar entre nosotros. Por eso yo les quiero presentar esta tarde la primacía de la palabra de Dios en nuestra vida para ser escuchada por nosotros, para que podamos descubrir cuál es el plan de Dios que tiene tanto para tu vida personal como para tu vida grupal, y también para que hagas este ejercicio tan difícil hoy en día de la escucha, porque es verdad que estamos como muy bombardeados por la imagen. Hoy la imagen parece que dice todo. ¿Vieron que tanto en el mundo político, en el mundo, todo el mundo quiere la foto? ¿La foto? Aunque no digan nada. Porque claro, si dicen, más bien se van a desdecir de lo que dijeron la semana pasada. Ya me están entendiendo lo que digo, ¿verdad? Hoy el lenguaje es la foto. ¿Y qué interpreta la gente por la foto que ve? Y lo que puede interpreta la gente. Lo que puede. ¿Se han dado cuenta que a muchos no interesa lo que opinen? Es como que vivimos se murieron las ideologías. La doctrina, ¿para qué te cuento? A la gente no le gusta que le digan o que nadie le revele un misterio, porque como ella es dueña de pensar como quiere, o sea, fíjate que la doctrina es esto, la revelación de un misterio, alguien que te viene y que te enseña algo, la doctrina. Jesucristo viene a enseñarnos, a revelarnos el amor del Padre, a un mundo que hoy día no le interesa escuchar y que más bien quiere hacer la suya. Este es nuestro medio de evangelización, ¿eh? Hay que ponerse las pilas y ver cómo vamos a avanzar por ese lado. Porque la iglesia tiene una doctrina que es la doctrina de la salvación. O sea, yo tengo algo que anunciarte, decíamos hace rato. El querigma es el anuncio de una buena noticia, de una verdad de fe. Te estoy anunciando la salvación a un mundo que no le interesa escuchar. Es más, no sabe escuchar. Por eso, lo que les vengo a proponer esta tarde es una experiencia de escucha de la palabra que van a ver que lleva el nombre de escrute de la palabra. Escrutar la palabra para aprender primero a sintonizar con alguien que te habla. Cosa que después vos te des cuenta de lo que te han dicho y con eso hagas algo. ¿Me entendés? Fíjate que esto es como el ABC de la comunicación. Es alguien que decide hablarte. De hecho, alguien te quiere hablar esta tarde y por eso te llegó esta invitación y estás aquí escuchando porque alguien quiere decirte algo. ¿Y quién es ese alguien? No es el Padre Miguel, primero es Dios. Vamos a hacer el ejercicio de escuchar a Dios en su palabra y que a fuego nos quede esto que decimos en la misa. Una palabra tuya bastará para sanarme. ¿Será que funciona así la palabra de Dios en nuestra vida? ¿Será que esta experiencia de aprender a escuchar a Dios en su palabra, que le llamamos el escrute de la palabra, nos dispone a ser una iglesia sinodal que escucha primero a Dios y que aprende a escucharse entre los iguales? Yo estoy convencido de que sí. Por eso, para ser una iglesia en salida, para ser una iglesia misionera, la iglesia hace todas estas convocatorias. Pero en nosotros está buscar el cómo lo vamos a hacer. O sea, ya te han dicho, tenés que ser misionera. Bueno, ponete de acuerdo con tu grupo, con tu carisma, con tu realidad, y fíjate cómo lo vas a hacer. Porque en el cómo tenemos toda la libertad. Porque en el cómo está el carisma de tu grupo. Yo no sé si lo tenés claro el carisma de tu grupo, pero tu grupo carismático debería tener un carisma orientado para tal cosa. Por ahí viene la renovación de tu grupo. Si esto no lo tenés claro, vayan a las raíces, vayan a la fuente y averigüen, porque ustedes han sido creados y fundados por algunos, estarán vivos o no, pero que han querido hacer de esa realidad algo. Entonces vayan y escuchen eso primero, escuchen eso. Vayan a leer si hace falta. Pregúntenle a los más viejos que quedan. Che, ¿con qué objetivo fue creado esto?
¿Cuál es el para qué de esto? Porque a lo mejor con el desgaste del tiempo el para qué va quedando en desuso. Esto le pasa también hasta a las congregaciones religiosas, a las más antiguas de la iglesia, ¿no? Que se han venido a pique incluso en las vocaciones por abandonar su carisma fundacional. Entonces, a ver, carismáticos, a averiguar cuál es su carisma. A ver, ¿cuál es mi carisma? Y el carisma es tan variado porque el Espíritu no se repite y es siempre nuevo. A lo mejor estará siendo hora de desempolvar ese carisma, de conocerlo, de publicarlo, de dejarlo claro. En el grupo, decir, a ver, ¿para qué hemos sido creados nosotros? O si ya se perdió el carisma, bueno, hay que refundar, hay que renovar, hay que poner nuevos objetivos. La iglesia no se está quedando. La iglesia, miren, con un papa que es humanamente un hombre grande, anciano, podríamos decir, pero sin embargo es un joven espiritualmente hablando que está empujando a las iglesias del mundo a más y más y más. Tenemos la ventaja, la bendición de que todos los últimos papas son santos. De un montón de papas pecadores y escandalosos que ha tenido la historia, nosotros no nos toca vivir eso, gracias a Dios. ¿Se han dado cuenta que tenemos últimamente todos papas santos y papas que nos están arengando a escuchar a Dios, a obedecer a Dios, a ser creativos en grandes movimientos y renovaciones? Bueno, lo hace Francisco en Roma, lo hace la Iglesia Arquidiocesana aquí en este lugar, en Buenos Aires, con este proceso sinodal. Para que a ustedes les quede claro, el proceso sinodal es un estilo de ser iglesia, una manera de ser iglesia que escucha. Les doy esa clave. El sínodo es iglesia que escucha. Escucha a Dios y se escucha entre sí. Vos anda pensando una canción que tenga que ver con esto para que nos abra el oído. ¿Ah? Que nos abra el oído. ¿Ah? Capaz que tengo que pasar por ahí, por cada uno de ustedes y hacerle el signo del éfeta, para que se les abran los oídos de nuevo. Es el signo que se hace en el bautismo, ¿no? En el bautismo sacramental el sacerdote le hace una crucecita. No crean que muchas veces hablando con personas, yo me doy cuenta que me están mirando y no me están escuchando, y tuve que hacerle el signo del éfeta para que empiecen a escucharme. Es bonito ese signo, ¿no? Yo lo uso mucho. Y ahora me está inspirando el Señor, sabrá por qué. Me lo está inspirando porque le dije lo de la canción, ¿no? Entonces, una canción que nos ponga en sintonía de la escucha de Dios, de su palabra, una canción que tenga que ver con esta recreación que el Señor quiere hacer con cada uno de nosotros, porque Él es nuestro papá amoroso, nuestro papá del cielo, que quiere recrearnos constantemente. Pongámonos en oración, en sintonía, para recibir este nuevo gesto que algún día en el bautismo se nos ha dado y hemos recibido. Y que a lo mejor hoy, personalmente y como grupo, necesitamos que se repita. Necesitamos que se renueve. Señor, abre nuestros oídos para que podamos escucharte. Queremos invocar la fuerza de tu palabra de vida sobre cada uno de nosotros, sobre este lugar, sobre esta jornada de espiritualidad, que inunde nuestras casas, nuestras comunidades y nuestros grupos de oración, los grupos de los que venimos en esta tarde. Abre nuestros oídos, Señor. Recréanos a tu imagen y semejanza. Haz de nosotros una iglesia sinodal que aprende a escuchar a Dios primero, para poderse escuchar mutuamente. Bendito y alabado seas, mi Señor. Corazón y las ventanas, cuando llegues a la mañana, por si quieres hoy venir. Eres como el viento que no avisa, cuando sopla y trae la brisa de mis hojas sobre mí.
ventana cuando empieza la mañana, por si quieres oír reír. Eres como el viento que no avisa cuando sopla y trae la risa de mis ojos sobre mí. Y mi corazón vuelve a ti y se renueva si estás aquí. Y mi corazón vuelve a ti y se renueva, vuelve a venir. Espíritu de Dios, ven a mi vida, como lluvia que cayó, y al desierto abrió, desciende sobre mí, como la brisa que desciende sobre mí, tu poder me hace fluir. Me escuchar y hay la necesidad y pocos obreros al campo van. Hoy muchos se pierden, viven sin dirección, vagan como ovejas sin pastor. Tú eres mi Hijo, yo te he engendrado hoy, dice el Señor. Gracias, Señor.
Bueno, les decía que les traía una propuesta. Esta segunda parte de la charla de esta tarde no va a ser tanto charla, va a ser una experiencia. ¿Se animan? Que tengamos una experiencia de escucha de la palabra diferente. El nombre es escrute de la palabra, ¿sí? Entonces, los muchachos que ya conocen de qué se trata, sin hacer demasiado bochinche, vayan poniendo las mesitas ahí, como habíamos dicho que íbamos a estar a la vuelta de unas mesas. Tomemos unos minutitos para hacer esa preparación. Vamos a poner las mesas para que ustedes puedan apoyar las Biblias y el papel para escribir, y yo les voy a ir indicando cómo vamos a trabajar. Hagamos una canción mientras hacemos la preparación.